¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Hoy es el día 106, Principios para vivir mejor. En este aislamiento inteligente, pásalo con Jesús. Te lo recomendamos. No olvides darle like, me gusta, suscríbete, toca la campanilla. Estamos agradecidos con las personas que se están suscribiendo. Hemos aumentado el número y esperamos que cada día aumente más. Que las personas a las cuales usted les está enviando el video, dígales que por favor se suscriban para que podamos tener allí un buen número y cada vez más personas escuchen y vean a través de estos medios que la palabra del Señor les da principios para vivir mejor. Estamos tratando un principio para vivir mejor en todo tiempo, es vivirlo en fe. Descubriendo la verdadera fe es nuestro tema actual. Finalizamos la lección anterior mencionando que Job desea hablar directamente con Dios. El tema es la búsqueda de Dios. Job capítulo 23 versículos 3, 4, 16 y 17. Por la situación que vive el patriarca, él acusa a Dios de esconderse y no se puede encontrar. Es lo que él está viviendo y está diciendo. Busca a Dios, quiere hablar con Dios para contarle su situación, pero Dios no se deja escuchar, no se deja ver. En el versículo 3, la palabra donde, esa palabra no se encuentra en el hebreo, el sentido es ojalá. Está diciendo, ojalá que yo supiera que lo hallaría. Job no está preocupado por el lugar, sino por la esperanza de tener un encuentro con Dios. Y entonces dice en la segunda parte de ese versículo 3, yo iría hasta su silla. No está interesado en las circunstancias que pueden rodear dicho encuentro. Él no está perdiendo tiempo especulando si el encuentro es fuera en los cielos y después de la muerte. No. El punto principal es el deseo de un encuentro directo en el cual él pudiera estar seguro de que Dios ha oído sus palabras. En el versículo 4, en la primera parte dice, expondría yo mi causa delante de él. En ese encuentro con Dios, en esa reunión con su Creador, Job finalmente obtendría unas respuestas directas. ¿Ha pensado usted alguna vez que Dios no le está escuchando? Eso era lo que estaba pasando en Job. Y entonces por eso decía, yo quiero un encuentro personal con Él para poder saber si Él me está escuchando. Y en especial, cuando pasamos esos momentos difíciles y de pronto esos momentos difíciles se prolongan, entonces pensamos de que Dios no nos está escuchando, que no nos está atendiendo. Job ya había dejado los sentidos de vergüenza y esa falta de confianza en sí mismo que estaban presentes cuando él dijo, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podría responder a una cosa entre mil. Capítulo 9 de Job, versículos 2 y 3. Y otra vez dice, cuanto menos le responderé yo, y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Capítulo 9, versículos 14 y 15. En la segunda parte del versículo 4, entonces Job dice, y llenaría mi boca de argumentos. O sea, si puedo hablar con Dios, si puedo estar delante de Él, entonces yo voy a llenar mi boca de argumentos para presentarle mi situación. En este caso, Job desea ahora contender y arguir y razonar. Él había escuchado por un rato bastante largo los consejos e indirectas de los intérpretes de las intenciones de Dios, o sea, de los tres amigos que le estaban visitando, de parte de esos llamados entre comillas amigos. No, ahora él quería era consultar directamente a Dios, no que los otros le dijeran cómo es el asunto y cómo es la relación con Dios y cómo es que Dios responde y qué es lo que hace, sino que él ahora quería
una relación directa, un trato con Él. En los versículos 16, la primera parte de ese versículo 16 dice: Dios ha enervado mi corazón. Job ha descubierto que Dios ha de cumplir las pruebas que había planeado para él. Versículo 14. Porque Él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay con Él. Versículo 14. Su reconocimiento de la santidad y de la presencia de Dios cambia radicalmente su actitud. La idea que nos presenta Job aquí es que Dios quita el coraje, el malestar y lo deja víctima del terror. Por eso entonces él dice: y me ha turbado el Omnipotente. O sea, Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Descubre entonces que Dios había planeado para él esas pruebas. La idea de turbar aquí es un término muy fuerte. Significa que Dios me ha llenado de horror y de consternación. Es el sentimiento que plantea allí el patriarca Job. En el versículo 17, entonces Job dice: ¿por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni cubrió con oscuridad mi rostro? Aquí, el patriarca Job está presentando dos quejas. Número 1, que no fue cortado. Es decir, no fue cortado de la tierra. O sea, antes de sufrir todas estas pruebas, ¿por qué nació? ¿Por qué no fue cortado de la tierra de los vivientes antes de llegar a ese punto? Entonces veamos allí en el versículo 3, capítulo 3, versículos 11 al 13 de la palabra del Señor. Y entonces dice así Job lo siguiente, versículo 11 al 13 del Job capítulo 3. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a los pechos que mamaste? Pues ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Lo que Job está planteando aquí era que era preferible que él hubiese muerto, que lo hubieran abortado, que no hubiera nacido, o que al nacer hubiera muerto inmediatamente o al poquito tiempo, para no padecer, no sufrir lo que ahora estaba viviendo. Mejor haber muerto antes de nacer o no haber nacido, y así él se había evitado todo ese sufrimiento que ahora le aquejaba. Y el segundo planteamiento que hace entonces es que no fue cubierto. Entonces, ¿cuál fue el primero? Que no fue cortado, o sea, se le permitió nacer, vivir. ¿Por qué no fue cortado antes de padecer todo eso? Y el segundo dice que no fue cubierto. O sea, está diciendo protegido, guardado por el amor de Dios cuando le llegó la oscuridad. O sea, ¿por qué Dios no me ha evitado todo este sufrimiento? ¿Ha pensado usted lo mismo en alguna situación? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios no lo evitó? Y máxime cuando usted es cristiano, hijo de Dios, y le viene alguna situación difícil, y como les decía, esa situación difícil es prolongada, y entonces usted piensa, bueno, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no me libraste de esto? ¿Por qué me vino a mí? ¿Por qué me está pasando esta situación? En el versículo 17 del capítulo 42 de la palabra del Señor en Job, entonces él entra a plantear otros aspectos sobre la situación vivida. Y entonces en la palabra del Señor usted encuentra
cómo Dios ha tratado con él, y ahora entonces está diciendo Job que en este versículo 17 la protección contra el terror del Omnipotente había sido buena para él. Es un deseo ferviente de Job porque lo protejan contra el terror del Omnipotente, o sea, que Dios no ponga sobre él su mano. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Luego entonces viene el descubrimiento de la fe. Capítulo 42, versículos 1 al 6. Capítulo 42, versículos 1 al 6 de la palabra. El descubrimiento de la fe. Desde el punto de vista del conocimiento muy limitado que el hombre tiene, le parece a veces que Dios no es justo. Sin embargo, debemos recordar que Dios es justo, siempre es justo. En los capítulos 38 al 41, o sea, 38, 39, 40 y 41, Job reconoce que al ser humano le falta comprensión de los caminos de Dios para poder juzgar las obras de él. Allí en los versículos 1 y 2, recuerde que ahora vamos al capítulo 42. Y entonces estábamos en el 23, ahora estamos en el 42, versículos 1 y 2. Y ahora respondió Job a Jehová y dijo. O sea que ahora Job le está hablando a Dios y le está diciendo, yo conozco que todo lo puedes. Job está reconociendo que Dios posee un poder ilimitado. El repaso de la omnipotencia de Dios en los capítulos 38 al 41 ha convencido a Job de ello. Apocalipsis 19:6 dice, y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Jeremías capítulo 32 versículo 27, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y Lucas capítulo 1 versículo 27 dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. En el versículo 2 del capítulo 42, en la segunda parte, y dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Confiesa igualmente que Dios es omnisciente. Tú conoces aún los pensamientos de todas las cosas creadas. Salmo 44, 21. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Proverbios 15:3, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. En el versículo 3, entonces dice así la palabra, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Aquí Job está repitiendo la pregunta que Dios hizo en el capítulo 38, versículo 2, como un prefacio a la confesión que él hace en la última parte del versículo 3. Job recuerda la acusación que Dios hizo contra él y es apropiado que la use al iniciar su confesión. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, reconoce Job, capítulo 3 en la segunda parte. Yo hablaba lo que no entendía. Por tanto, significa o es igual a la luz del reproche de Dios. Por tanto, o sea, a la luz del reproche de Dios, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Job aceptó su fracaso.
Él no tiene la disciplina del sabio. El sabio verdadero tiene cuidado de no hablar hasta que tiene la capacidad de comprender. En la última parte del versículo 3 dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cosas maravillosas demanda una discriminación del pensamiento y de la acción. Él, Job, había estado juzgando asuntos que no comprendía, sacando conclusiones y premisas imperfectas, tratando con cosas que son misteriosas para nosotros y que así van a permanecer. Como dice Primera de Corintios en el capítulo 13, el apóstol Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Conocemos en parte. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? No entendemos ni conocemos las cosas de Dios realmente. Nuestra mente no está en capacidad de ello. En el versículo 4, Job se refiere a las palabras de Dios en el capítulo 38, versículo 3 y en el 47. Job se dio cuenta que poco él sabía del tema de las obras de Dios y de los caminos de Dios, y que él era incompetente para juzgarlos. Por eso entonces llegó a la confesión en el versículo 5. De oídas te había oído. O sea, de oídas te había oído, un conocimiento de segunda mano, o sea, por otra persona, enseñado por otros. Pero entonces luego dice, ahora mis ojos te ven. O sea, ahora tiene una experiencia personal y él puede testificar. De oídas había oído del Señor. Tal vez usted ha oído muchas cosas acerca de Dios. Tal vez usted ha escuchado mucho a otros hablar y comentar acerca de Dios. Pero nada puede reemplazar una experiencia personal con Él. Y esa experiencia personal con Él la obtienes a través de Jesucristo, su Hijo, Salvador y Redentor nuestro. Te invito entonces a que busques a Dios a través de Jesucristo en fe y puedas llegar a comprender como Job que de oídas habías oído, pero ahora es algo personal. Él dice, ahora mis ojos te ven. O sea, ahora tiene una relación íntima y personal con Dios. Y Dios quiere que tú también la tengas. Padre, bendice a mis hermanos y amigos que nos están escuchando y que tu presencia sea una realidad para ellos. Hay cosas que no entendemos, que se escapan a nuestro entendimiento, pero lo que sí podemos entender y tener claro en nuestra vida es que tú nos amas profundamente y ese amor lo has demostrado a través de la entrega de la vida de tu Hijo Jesucristo para salvarnos y para redimirnos del pecado y limpiarnos de toda maldad y darnos vida eterna. Señor, ayúdanos a tener ese encuentro personal contigo y a vivirlo en fe día tras día. Que podamos descubrir la fe, esa que tú nos has dado para acercarnos a ti, ser salvos y vivir cada día de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos veremos en el próximo programa. Y muchas felicidades a todos ustedes. Un saludo especial a Álvaro Contreras y su familia. A Alfredo y Amanda. También a Gloria Estela y Cristian. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones.